Buenas tardes, ya estamos aquí en el último directo de este año 2023. Crucemos los dedos para que hoy Instagram no tenga ningún problema como la semana pasada que me impidió hacer el directo de la semana pasada. Hoy, último directo de 2023. Para hablar con Ana Benieto de esta novela Luz de Candelas, de la editorial Edasa. A ver si se va uniendo a ver si se une la autora, y en cuanto vea que está por aquí le mando la invitación. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y a ver si os vais uniendo la gente. Que como digo, hoy voy a intentar hablar con Ana Benieto, autora de esta novela Luz de Candelas. A ver si se une la autora y podemos empezar enseguida. Buenas tardes a las personas que os vais uniendo. Y vamos a ver si está la autora por aquí. A ver si, a ver si llega la autora. Buenas tardes. A ver si se une la autora al vídeo. A ver si, a ver si se une Ana. Invitado. Acepto a ver si tenemos suerte. Hola, ¿qué tal, Buenas. Nico? ¿Cómo estás? Aquí estamos Qué bien, para hablar, buenas noches. para hablar de Luz de Candelas. Qué bien.
que ya te lo habías leído hace un par de semanas, ¿no? Lo tienes ahí fresquito. Efectivamente, y quería pues cerrar este 2023 en cuanto a directos, pues hablando de Luz de Candela. Hablando de Luis Candelas, que es un personajazo, creo yo, ¿no? Yo, ¿Qué te ha parecido? un tipo muy, digamos, muy interesante. Peculiar, peculiar, con muchas capas, como los ogros, Efe, digo yo. efectivamente. Bueno, pues empezamos y como decía, pues este es el último directo de este 2023 y es tu primera vez aquí en los directos de Superlector Alfa y a mí siempre me gusta pues empezar que la persona invitada se autopresente. O sea, sé quién es Ana Benieto. Bueno, te tengo que decir, y a ti y a las personas que estén ahí escuchando, que es mi primer directo en Super Lector Alfa y mi primer directo en Instagram en general. O sea que nunca había hecho ninguno y bueno, pues nada, pues quería que sea contigo el primero porque eres muy, muy lector y estás siempre ahí al tanto. Entonces, nada, pues yo soy de Madrid, tengo tres peques. Me está viendo mi marido, lo veo aquí en, en la esta de los usuarios. Y bueno, pues llevo publicando desde 2013. Empecé con La Huella Blanca y me metí por la literatura histórica. Me encantaba el tema de Irlanda y la antigüedad irlandesa, los celtas, el medievo. Pues era un mundo que me inspiraba mucho y dije, pues por aquí. Entonces, nada, me fui a vivir a Irlanda un añito y nada, pues ahí empecé a escribir todo. Y bueno, eso se convirtió en una trilogía. Luego, pues trabajé con ediciones B en esos tres libros. Luego me pasé a el audiovisual, hice una precuela de la serie Acacias 38 con Blas y Janés. Escribí realismo mágico con Roca Editorial, que fue finalista del premio Marsal. Y pues luego me aventuré con la ciencia ficción, ¿no? Me metí en hacer Futuro Próximo con Minotauro, quedó finalista Proyecto Carón del premio Minotauro y me lo publicaron este año. Y al tiempo pues salió Luz de Candelas con el ASA, pues siglo XIX, que con lo de Acacia 78 ya tenía algo de experiencia del siglo XIX, más rural y vinculado con la serie, pero dije, bueno, pues vamos a hacer algo para Madrid, ¿no? Que ya toca. Siendo aquí de Madrid, historia de Madrid, pues dije, ya toca hacer algo de Madrid. Y entonces pues me encontré con el personaje de Luis Candelas. En el camino me encontré con Zorrilla y ya salió todo. Candelas y Zorrilla, los dos personajes principales, pues hicieron el resto, ¿no? Hicieron la novela. Es una novela muy ¿Y desde siempre has querido dedicarte a la escritura o...? Desde nunca, yo creo. Ha salido solo. O sea, es algo que yo nunca me había planteado a nivel profesional. Yo estudié comunicación audiovisual, lo que me gustaba era, bueno, pues narrar a través del audiovisual y de forma como más abstracta, ¿eh? Más simbolista. A mí lo que más me gustaba eran los videoclips. O sea, hubo una época dorada de los videoclips ahí en los 80, los 90, que hubo una corriente surrealista donde estaban Chris Cunningham, estaban Spike Jonze, Michel Gondry, gente que hizo luego un surrealismo muy interesante en el cine. Y esos eran mis héroes creativos, esos eran mis héroes artísticos. A mí, yo empecé escribiendo mucha poesía, yo creo que muchos narradores empezamos así, escribiendo diarios, escribiendo poemas. Y la parte de los videoclips a mí me parecía que podía dar, en esa época dorada donde se invertía tanto dinero en los videoclips, se podía hacer elevar a un nivel artístico muy potente, ¿no? Entonces, pues yo hice eso, de comunicación audiovisual, no me metí por el multimedia porque justo estaba saliendo todo lo de internet cuando yo me gradué ya había mucho trabajo en internet. Y bueno, pues lo de escribir, pues empecé, siempre había escrito, ¿eh? Siempre en mi vida siempre he escrito, escribía poemas, luego escribí muchos relatos artúricos cuando era muy joven, como fanfiction del mundo artúrico, las historias de caballeros siempre me gustaron. Y ya cuando ya me casé empecé a hacer algo más en serio, en ese sentido. Ya empecé, dije, yo creo que aquí se puede hacer algo más, ¿no?
Siempre es verdad que me presentaba a los concursos literarios, muchos de ellos los ganaba, con relatos. Hice 2 novelas históricas, mis 2 primeras novelas históricas las hice en el colegio a medias con una amiga, o sea que digamos que siempre he estado ahí, pero nunca lo había pensado como una alternativa profesional, ¿no? Entonces, yo de pequeña, cuando tenía 6 años, lo que quería era ser astronauta, o sea que ese tipo de profesión así tan soñadora, ¿no? De ir a las estrellas y todo eso. Y entonces, pues bueno, pues es algo que me empezaron a publicar y siguieron publicándome y bueno, pues voy a seguir hasta el día que me sigan publicando, vaya, o sea, mientras los editores están confiando en lo que yo hago y se me sigan ocurriendo historias que yo creo que tienen que estar ahí, que pueda ser interesante y que todavía no se hayan hecho, porque a mí lo que no me gustaría es ni repetirme a mí misma, ni copiar las fórmulas de otras personas, ni, o sea, siempre me gusta aportar algo que yo creo que son enfoques nuevos o cosas diferentes o fusionar géneros con Proyecto Carón he fusionado muchos géneros, o sea, es una novela de ciencia ficción completamente atípica, porque claro, viniendo de la histórica, pero le he añadido cosas del thriller, de la novela romántica, de la comedia romántica, o sea, hay como mucha fusión, ¿no? Y a mí me gusta innovar, la verdad es que sí, no me gusta hacer lo que hace el resto, para bien o para mal, ¿no? Porque luego se vuelven un poco locos los editores, los libreros, los propios lectores dicen, pero Ana, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Si saltas de un sitio a otro, si vas, digo, bueno, pues es que yo creo que hay que seguir el flujo e ir eso, actualizando y renovando y refrescando los géneros, ¿no? Si todos copiamos a Ken Follett y todos hacemos los pilares de la tierra, pues qué gracia tiene esto, no sé. Efectivamente, Claro, nosotros efectivamente. Y luego, ahora, ya has escrito novela histórica, novela de realismo mágico y novela de ciencia ficción. Y ahora, ¿en dónde te sientes tú más cómoda? Escribiendo, ¿en dónde te sientes más lo cómoda? más cómoda, para mí lo más cómodo es la histórica, porque realmente ya le tengo muy cogido el tranquillo, Kiko, o sea que es algo que ya para mí yo puedo hacer ya una novela histórica, optimizo mucho el proceso de documentación, voy exactamente a lo que me interesa, sé muy bien ya cómo manejar la tensión, o sea que para mí el proceso de histórica es bastante fluido. Entonces, a menos que me metiera a lo mejor con una época muy, muy desconocida y quisiera hacer un trabajo muy, muy, muy riguroso, como hice con La Huella Blanca, que me pegué un trabajo de investigación de muchísimos años y fue la tira, ¿no? Aquello fue crear un mundo, crear como una mitología, un universo y tal, y al ser también 3 novelas, pues el trabajo de investigación fue muy profundo, ¿no? Y claro, al ser historia antigua es más difícil, y los celtas escribían muy poco. Entonces, esos son épocas muy desafiantes. Y si encima es en un país que no es España, que es extranjero, pues más desafiante todavía. Efectivamente. Cuando tú eliges siglo XIX español, o principios del siglo XX, tienes muchísimas ventajas a la hora de documentarte, porque es que está todo ahí, está todo en Internet, está todo digitalizado, hay mucho donde acudir, fuentes muy buenas, de mucha calidad, pero cuando haces historia antigua tienes que especular mucho con la historia antigua, sobre todo con los pueblos que no escribían, que no son los pueblos prerromanos, ¿no? Entonces, esa especulación, ese entrenamiento en especulación y en proyección desde la antropología, desde la arqueología, desde las distintas disciplinas, me ayudó mucho después a hacer futuro próximo, porque eso es especulación pura. O sea, Claro. escoger un poco, claro, ir proyectando desde lo que ya tienes, pero hacia algo que no existe aún. Entonces, pues yo siempre lo digo, para mí no hubo tanta diferencia porque yo especulaba hacia el pasado y ahora especulo un poco hacia el futuro, hacia el futuro próximo además. Así que el cambio no fue tan fuerte para mí. O sea, yo lo veo como pasado futuro más que histórica sci-fi, ¿no? O sea, no hago esa distinción que hace la gente tan radical entre géneros. Entonces, eso es con lo que me encuentro más cómoda. Pero bueno, yo siempre me gusta desafiarme y me gusta probar cosas, entonces voy a seguir. Y además, con lo celta siempre se puede dar el salto a la fantasía siempre está ahí, ¿no? Entonces, pues no descarto en el futuro hacer también alguna cosita de fantástico. Pero para mí los géneros no realistas son los más complicados, Kiko. O sea,
tienes que hacer todo el trabajo de documentación, igual que una histórica, y luego echarle imaginación y ofrecer algo nuevo y no copiarte de los demás y que encima refleje la realidad y ayude a reflexionar sobre el propio presente. O sea, me parecen géneros muy difíciles, la verdad. Mm. Mucho tiempo. Y ahora sí que entramos de lleno en materia. Vamos a por En luz de Candela. Vamos a por Candelas, efectivamente. ¿Cómo surgió la idea principal de escribir esta novela? ¿O cómo surge la idea de escribir, sí, la novela? Bueno, pues mira, eso tiene varios momentos, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que me encuentro con Candelas en internet, o sea, en algún blog o en algún periódico digital o algo de eso, de que era alguna efeméride o algún artículo sobre Luis Candelas en Madrid y tal. Y yo digo, a ver quién es este Luis Candelas, porque yo lo que conocía de Candelas era el restaurante que conoce todo el mundo de las cuevas de Luis Candelas en Plaza Mayor, ¿no? El hombre con el trabuco ahí puesto en la escalerilla de piedra y tal. Pues de repente digo, bueno, a ver quién es este. Me pongo a leer y yo digo, ostras, esto me suena a don Juan Tenorio muchísimo, ¿no? Digo, me recuerda un montón. O sea, el tema pendenciero de las apuestas con las mujeres, la redención por amor. Es verdad que el tema de los robos y las fugas de la cárcel no tiene nada que ver, pero había cosas en la trayectoria de Luis Candela, sobre todo en relación con las mujeres, que yo dije, Juan, esto me recuerda a don Juan Candida. Entonces, nada, me pongo a buscar y digo, a ver, si es que Zorrilla estuvo y fue contemporáneo de Candelas y coincidió en Madrid con Candelas. Me pongo a buscar y me encuentro con que Zorrilla no solo eso, sino que había estado pequeño, con 11 12 años, en una etapa en que uno es muy impresionable y donde la inspiración, donde la inspiración del artista es importante. Y entonces digo, wow, pues a lo mejor le influyó la historia de Candelas en algo así, ¿no? Y entonces, pues nada, veo que sí. Veo además que el padre de Zorrilla era alcalde de Madrid y jefe de la policía de Madrid y uno de los que despliega la policía secreta en Madrid. Y digo, wow, esto, un ladrón que se escapa de la cárcel, que es como el quebradero de cabeza de la policía, y de repente el jefe de la policía y el que despliega la red de policía secreta con los espías, contra los liberales, todo esto, digo, aquí hay un historión. Aquí esto ya está casi, casi. Entonces, me dieron esas claves, ¿no? Una compañera de histórica, Olaya García, me dijo, Ana, si estás investigando sobre Zorrilla, Zorrilla tiene una autobiografía que escribe cuando ya es mayor, no las memorias del tiempo viejo, los recuerdos del tiempo viejo. Y entonces ya esas memorias me dieron ya el resto de las claves, ¿no? O sea, dije, wow, aquí tengo información de primera mano, aquí tengo el personaje de Zorrilla, la voz de Zorrilla, hablaba mucho de las actividades del padre, que eso en el registro histórico normal no es fácil de encontrar, porque es una documentación muy oficial, la casa los alcaldes de Casa y Corte, todo eso es documentación muy oficial, donde están los juicios y tal, pero las intimidades, el saborcillo de los personajes, del día a día y de cómo pensaba su padre y de cómo había montado la policía, todo eso lo cuenta Zorrilla hablando de su padre, pues en esas memorias, ¿no? Entonces eran unas fuentes tan jugosas, tan llenas de vida. Y el personaje de Candelas tenía muchas capas, porque tú veías, decías, vale, pues tenemos al bandolero, pero tenemos también al hombre ilustrado que recibe una buena educación, que nace en un barrio burgués, que va a los Reales Estudios de San Isidro, que era lo mejor que había en educación en la época. Tenemos a un ilustrado aquí y encima tenemos una persona soñadora, porque en los registros de la cárcel aparece que él ponía que era librero. Y entonces a mí la profesión de librero es algo tan vocacional y es algo tan especial y tan bonito. Y el amor a los libros estaba ahí en Candelas desde el principio que yo dije esto. Aquí hay mucho más Candelas del que parece. Y esta imagen que tenemos del bandolero y de incluso del Don Juan, hay mucho más. O sea, lo que hay es un artista, un soñador, un intérprete, alguien que se sirve de la imagen pública para lograr sus propósitos y
para subir en sociedad y para cumplir sus sueños, ¿no? Esta idea tan contemporánea, a mí es que me parece muy contemporáneo, Candelas. Esta idea de cumplir los sueños y de manejar la imagen pública y manejar la popularidad, la fama, es una historia sobre la fama. Y yo cuando fui a la casa de Zorrilla en Valladolid, pues recuerdo que me decían, los expertos en Zorrilla me decían, es que Zorrilla fue uno de los primeros famosos en España según la idea que tenemos de la fama actual. Y yo, eso fue justo lo que pensé de Candelas, porque yo creo que Candelas utilizaba todos los medios que tenía a su alcance para alimentar esa imagen pública y para servirse de su popularidad para luego escaparse, para que le dieran asilo, para que el caer bien, ¿no? Y el tener buena imagen, ese Robin Hood del rico que reparte a los pobres, todo eso es pura reputación. Y el hecho eso de tener a los periodistas de su lado, las coplas de ciego, el tener pagados a la gente de dentro de la cárcel para que le ayudaran a escaparse, para alimentar esa imagen de invulnerable, de superhéroe. Vamos, yo lo vi como eso, como un personaje muy contemporáneo por el tema de la libertad, por el tema de la fama y por el tema ese pues eso, del ser famoso. Yo lo que quiero es ser famoso y a mí me parecía, digo, y en la época de las redes, digo, es que es como ver el inicio de los medios de comunicación de masas, cómo manipularlos y cómo utilizarlos a tu favor para subir en la escala social y para ganar dinero y para servirte de ellos, ¿no? Porque los medios que tenemos ahora son mucho más potentes gracias a la tecnología, pero allí ya tenían la imprenta y las librerías desarrolladas a tope y tenían el tema de las coplas de ciego, todo eso eran como medios de comunicación primitivos, ¿no? El ver cómo se está formando la maquinaria de la fama y de los medios de comunicación de masas, ¿no? Entonces me parecía que tenía una historia a muchos niveles. Tenía a nivel personal, a nivel histórico, porque el drama, el conflicto, el microconflicto de Candelas y de Zorrilla refleja el macroconflicto histórico entre absolutistas y liberales. O sea, Zorrilla se ve todo el tiempo dividido entre la lealtad a su padre absolutista y la lealtad a su ídolo entre los liberales, que colabora con los liberales. Entonces teníamos la parte histórica, teníamos la parte social, con el tema de los famosos y de la popularidad, teníamos la parte tierna, porque la relación entre los dos personajes, Candelas y Zorrilla, es muy tierna, y tenemos dos personajes para mí muy ricos, con muchas facetas, con muchas posibilidades, son divertidos, tienen un lado también dramático, un lado demoníaco, podríamos decir, en Candelas, por el tema de las mujeres y lo que hace con las mujeres. No sé, hay muchas. Y luego ellos dos se complementan mucho. Son como Sancho y Quijote, ¿no? Son el escudero y juegan también con el caballero y el escudero, juegan con esa dinámica, ¿no? Porque Zorrilla es muy sobreprotegido, muy conservador, viene de provincias y casi no ha salido de su casa y Candelas está en el máximo de la canallada y de lo salvaje y de la pasión, ¿no? Entonces, pues creo ahí que se logró un trabajo a muchos niveles, sí. Y luego también quería preguntarte bueno, la novela está ambientada en Madrid y te quería preguntar por cómo era la sociedad madrileña en la época en la que está ambientada la novela. Pues mira, era una sociedad madrileña, yo la pude describir muy bien también gracias a los libros que tengo, ¿no? De documentación. Mesoneros romanos, en la guía de Madrid de 1831, era una guía de Madrid que se le daba a los turistas cuando llegaban, ¿no? Que tenía sus mapas y tenía las fondas de dónde estaban las calles, dónde estaba todo, ¿no? Los bancos, donde podías sacar dinero. Bueno, era como una guía turística, es súper chulo, ¿no? Porque luego se han hecho más en 1956 y más.
Pero esta de 1871 y Misioneros Romanos te describe perfectamente un día en Madrid y te describe desde por la mañana hasta por la noche, te describe los distintos barrios, los distintos tipos, qué es lo que hacían. Entonces, pues era una sociedad que bueno, estaba saliendo por un lado de la guerra de la independencia y de los años del hambre que siguen a esa guerra. O sea, 1808 fue para Madrid muy traumático, como sabemos, el tema de los fusilamientos y todo eso. Luego vienen los años del hambre, que son muy duros, 1812, 1800, hasta 1816, son años malísimos. Y 1816, que eso viene en el libro, es el año sin verano, que es que no había nada que comer. El problema de Madrid es que no tenían muchas huertas, casi todo lo traían de fuera, como pasa un poco ahora. Entonces, los que tenían familia fuera eran un poco los que tenían más posibilidades de salir adelante, ¿no? Porque les traían los alimentos del extrarradio, pero al no haber casi huerta, realmente es como está muy aislado y es como un asedio. No, llega un momento en que por mucho dinero que tengas no hay comida. O sea, es muy trágico, ¿no? Algo así. Entonces ya en una época que era de mucha escasez, pues encima te encuentras en Madrid, en medio de la meseta, que no tienes cómo alimentar a la población. Madrid se recupera de eso, ¿no? Y entonces empiezan las luchas por el poder, empiezan los liberales y los absolutistas. Y en medio de esas luchas políticas que a veces parece que son tan visibles y que parece que está todo el mundo, yo creo realmente que la gente lo que estaba intentando era salir adelante y no morirse de hambre, ¿eh? O sea, después de tanta inestabilidad política, hay algún librero que le pone la voz a los madrileños de a pie en el libro y dice, yo lo que quiero de verdad es 4 años de lo mismo. O sea, 4 de que no haya ningún cambio, porque es que cada vez que hay un cambio hay sangre y cada vez que hay sangre hay cambio de leyes y cada vez que hay incertidumbre, hay inestabilidad y se va todo al cuerno. Y yo lo que quiero es tener mi tienda y poder vender mis libros, ¿no? O sea, realmente nosotros con la distancia histórica sí que nos ponemos del lado de los liberales, decimos, madre mía, es que lo de los absolutistas es que eso era medievo, ¿no? O sea, es volver al feudalismo, al vasallaje, o sea, el rey felón con los nobles, con la iglesia, o sea, es como los estamentos medievales, querer llevarlos al siglo XIX y es como, no, por favor, o sea, estamos más del lado de los liberales, los miserables, las revoluciones, lo que está más cerca de nosotros ahora mismo, la Constitución, o sea, obviamente, la democracia, todo eso. Entonces, pero realmente el madrileño de a pie, yo creo que esas grandes ideas se le escapaban un poco, Kiko. O sea, yo creo que ellos realmente, hay momentos en que se ríen de los liberales, dicen, callaos ya, por favor, y dejadnos vivir y no hagáis tanto follón, queremos dormir que mañana tenemos que abrir la carnicería. O sea que sí que había unas luchas de poder muy claras entre los nobles, la iglesia, los que estaban arriba del todo, los que tenían el poder, y los burgueses que empezaban a tener dinero y que querían invertir y que querían tener mano en las instituciones para poder desarrollar sus negocios, la gente de negocios, la burguesía. Ahí sí yo veo que hay una lucha, un debate político muy intenso, pero luego estaban los madrileños que querían pues tener su pradera de San Isidro y ganar su dinerillo para poder comer y ligar con la panadera que pasaba por al lado. Y si nos toca la lotería el terno que salía allí, pues mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, como te digo, yo intento reflejar un poco la mentalidad de todos los estamentos, ¿no? Y está claro que Candelas estaba con los ilustrados y que por la cultura que tenía y por la educación que había recibido y por las lecturas que hacía, su espíritu estaba cerca el de los liberales, ¿no? Y incluso hacia el final de su vida él lo comenta en la carta a María Cristina, dice, yo he trabajado por la causa de vuestra hija, ¿no? O sea que aunque al principio es un hombre muy independiente que solo trabaja para sí mismo, eso también es muy de hoy, es muy, no, yo Sí, me conmigo, cierto. a mí no me metas en líos políticos, que yo lo que quiero es prosperar yo. Luego sí que es verdad que por afinidad de ideas yo lo acabo juntando con los liberales y de hecho tenemos documentación que dice que eso es así, ¿no? Entonces, Bueno, antes hemos hablado también de Luis de Candelas y de José Zorrilla,
pero si te tendrías que quedar con alguna característica o una pincelada de ellos, ¿con qué te quedarías? Uf, de los dos, ¿eh? De los dos con su capacidad soñadora. A mí me parece que eso es muy romántico, es una característica del romanticismo 100% y creo que ellos la representan perfectamente. O sea, los dos son soñadores. Zorrilla no sabe cómo ejecutar sus sueños porque está bajo la sombra del padre y es una historia también de iniciación, de cómo el niño llega a ser hombre y de cómo José Zorrilla, el chico, llega a ser José Zorrilla a secas. Y esa es la historia, ¿no? Que él sueña mucho, pero sus únicas armas son los libros. Él es muy chico, está bajo la sombra del padre que quiere que sea abogado, que no le da ningún apoyo, y entonces el poeta lo lleva adentro. Y de repente conoce a Candelas y Candelas es un soñador que ejecuta, o sea, ha encontrado las mañas en la vida para convertir sus sueños en realidad, que es algo que es muy atractivo, que es muy fascinante, que el ídolo está ahí por eso, ¿no? Y entonces por eso se fija en él y dice, este es el hombre al que yo me tengo que pegar como si fuera una sombra, ¿no? Para absorber y aprender todo lo que él está haciendo, cómo se maneja con la gente de a pie, cómo se maneja con las mujeres, cómo se maneja con el poder, cómo se maneja con las alianzas que consigue, ¿no? Para salir bien de cualquier situación. Y entonces esa capacidad de soñar es la que yo creo que sin ese motor no existirían esos dos personajes. Candelas es un soñador desde el principio y creo que los dos están unidos a los libros y a cómo los libros les inspiran a esos sueños, ¿no? O sea, es de Candelas que lee sobre Lord Byron y que lee sobre Casanova y que lee las amistades peligrosas y dice, madre mía, aquí hay un mundo que los reales estudios no me están contando, ¿no? Que los curas no me cuentan, pero aquí hay poder, aquí yo puedo hacer grandes cosas aquí, ¿no? Y, y Zorrilla en algunos momentos de sus memorias, él dice, sin mis fantasías románticas yo me hubiera muerto, ¿no? Porque esa soledad tan grande de esos internados donde le mandaban y tal, si no es por la fantasía, si no es por los sueños, no habría salido adelante, ¿no? Son espíritus sensibles y son espíritus soñadores. Y ahora, al preparar este directo, pensaba en que si la obra magistral de Zorrilla, que todo el mundo sabemos que es el Don Juan Tenorio, en cierta forma está inspirada en la figura de Luis Candelas o no tiene nada que ver. Ahí es donde está el key de la novela, ¿no? Si realmente hay inspiración o no. Desde luego, a mí, yo tengo una teoría personal, que es que a medida que la tradición de Candelas y la leyenda de Candelas fue rodando durante el siglo XIX y durante el XX, que rodó mucho, o sea, realmente ahora no conocemos muy bien a Candelas, pero Candelas era el sálvame y el entretenimiento que tenían los españoles cuando no había ni televisión, o sea, ha habido incontables versiones de la vida de Luis Candelas, de la hija de Luis Candelas, del hijo de Luis Candelas. O sea, era un personaje romántico que inspiraba cantidad de obras teatrales, de obras por fascículos para revistas, historias de cine, o sea que hemos tenido mucho Candelas. Entonces, esa tradición que ha rodado, y por supuesto muchos escritores, muchas versiones de las historias de Candelas, que yo las he leído pues todas las que he podido, ¿no? Durante el proceso de documentación. Entonces, esta tradición, mientras ha ido rodando, yo creo que se ha fusionado con la del Tenorio. O sea, como él se identificaba como Don Juan y no tenemos muchas figuras donjuanescas documentadas, históricas en España. Igual que sí que hay muchos en Francia y la literatura de Don Juanes en Francia tuvo un momentazo, tienes Bellamy y tienes Las ilusiones perdidas y tienes una serie de personajes hombres que vienen de provincias, que llegan a la capital de nuevas, que utilizan sus influencias para subir, para ser periodistas, para ser poetas, para lograr la fama y que andan con las viudas, que los patrocinan, ese mecenazgo, ¿no? Que también, por otro lado, también aparece en Desayuno con diamantes, una película
muy de soñadores, donde los roles son parecidos a los que tienen Candelas y Lola. O sea, estos chicos, chicas muy atractivos que se juntan con gente con dinero y que hacen como de escorts o de acompañantes. O sea, creo que eso lo hemos visto mucho en mujeres, pero lo hemos visto poco en hombres. Hombres que sean maniquíes de las ricas, de las viudas, de mujeres que, o sea, estos amantes profesionales o el libertino profesional que ahí se hace su camino social gracias a su atractivo, ¿no? Y ya te digo que es una personalidad muy, un personaje, un arquetipo muy utilizado en Francia, pero en España está menos visto, ¿no? Entonces yo creo que al rodar esa tradición se ha fusionado con el Tenorio. Y que hay muchas cosas que se atribuyen a Candelas en la leyenda, no en la historia, que pertenecen directamente al Tenorio. O sea que cosas como el duelo que tiene con Salustiano Lózaga o la competición que tiene con él por una tercera mujer, yo creo que son cosas que pertenecen a la fantasía de los autores, de los literatos que alimentaron esa leyenda, porque no tenemos tampoco, o sea, así se dice históricamente, y Fernández de los Ríos lo dice en La fuga de Olózaga, en el libro que hizo de él, sí se dice que lo conoció en la cárcel y que Candelas intentó ayudarlo a fugarse, todo eso es verdad, pero que tuviera una rivalidad por una mujer, por ejemplo, eso pertenece a la leyenda. Y entonces ahí en esos puntos donde la gente no tenía acceso a documentación, se ha rellenado con otras con el imaginario del Don Juan. Sí, a mí me parece que ha sido así. Que luego Zorrilla pudiera coger de Candelas algunas ideas, no es descartable. O sea, es verdad que Zorrilla tenía mucha tradición literaria de la que tirar, ¿eh? O sea, estaba el Don Juan de Dumas, que acababa de salir, Don Juan de Mañara o de Maraña, dependiendo de la versión que veas. Y había el Tirso de Molina, y había el Burlador de Sevilla, y había versiones anteriores, y el Convidado de Piedra, estaba Espronceda también trabajando en los mismos temas sobre el muerto que acude a su propia cena y el entierro, el estudiante de Salamanca, toda esa imaginería. O sea, no le faltaban fuentes literarias a Zorrilla, pero Zorrilla coincidió en los Reales Estudios con Candelas y vivía puerta con puerta prácticamente con Candelas eh, porque estuvo viviendo en la calle de la Esgrima, que está en Lavapiés, casi al lado de la calle del Calvario, o sea, a 2 minutos andando. Y Zorrilla era periodista también, leía los periódicos y estaba en el Español, estaba escribiendo y redactando en el momento en que a Candelas lo ejecutan. O sea, hay una noticia del Español, esto ya spoiler total, he dicho el final de la novela, pero bueno, en el momento en que a Candelas lo ejecutan y sale la reseña en Español, Zorrilla está de redactor en Español, justo en esa época. Podría haberla escrito perfectamente en la esquela y esa ejecución pública. Podría haberla redactado Zorrilla porque estaba en nómina en ese momento. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si Zorrilla es una persona de su tiempo y está justo en medio del negocio de la información, como si dijéramos, ¿no? Pues podría perfectamente haber cogido ideas del Candelas histórico, sí. Y esa, bueno, esa es un poco el eje de la novela, ¿no? Que ellos pudieron conocerse o que pudieran influirse mutuamente y de hecho, Zorrilla en sus memorias dice en algún momento, yo de Madrid conservo recuerdos de gente que me aportó mucho y de gente de la que no quiero volver a oír hablar en mi vida, ¿no? Y ahí está un poco la idea de que podría haber sido, ¿no? Y también he escuchado a varios autores decir que sus personajes, pues cuando llega un punto, es como cobran vida y van por libre. En tu caso, en el caso de Luz y Candelas, por lo menos algunos personajes de ficción que Bueno, hayas incluido han ido por libre o... Bueno, yo he intentado no usar muchos personajes de ficción. Realmente todos son personajes históricos, menos el noble que aparece, que se mide con candelas, porque necesitaba alguien en quien concretar el sobrino del Marqués de Alcañices, que
que es como un poco el antagonista de la nobleza, porque necesitaba reflejar ese conflicto entre los nobles y los burgueses y cómo él envidia a los nobles, ¿no? Y el poder que tienen y de varias generaciones, cómo han amasado dinero y tal. Entonces, ese personaje es ficticio, pero casi todos los personajes son históricos. Los principales tienen una base histórica muy sólida y no me he apartado prácticamente de ellos en lo que he podido. Y donde sí han volado mucho los personajes han sido con las mujeres de Candelas. O sea, ahí es donde las mujeres de Candelas se conocen por la leyenda más que por la historia. En los documentos sí que hay alguna cosa, pero la información que tenemos sobre ellas son limitadas. Entonces, ahí sí que ha operado la fantasía y sí que las he dejado un poco volar y sí que he permitido que cubrieran aspectos de la trama que necesitaban ser cubiertos, los he cubierto con ellas. O sea, todas las tramas de espionaje, el que esas mujeres llegaran a ocupar puestos como espías y que estuvieran en las intrigas políticas y todo eso, pues son la manera de ahorrar personajes y de ellas reflejan a esas mujeres que aparecen en libros como Amazonas de la Libertad, que eran mujeres espías reales en tiempos de Fernando VII. Pero yo le atribuyo esas características de espías a ellas para poder jugar con esos personajes, para darles más entidad y para dar más juego dramático y en la trama, ¿no? O sea que donde más se han ido los personajes y más se ha fantaseado y más han cobrado vida por su cuenta han sido con las mujeres, sin duda. Todas las mujeres de las que aparecen en tanto Lola, Manuela, Clara María, María Alicia, o sea que creo que son las cuatro principales, ¿no? Y ellas, pues, han tenido que crecer porque si no se hubieran quedado muy pequeñas y planas, y entonces han crecido gracias a que les he dado rienda, ¿no? Que les he dado libertad para crecer, sí, en las páginas. Luego también en la novela hay cierta presencia de bandoleros. Esto te quería preguntar que en realidad los bandoleros cómo eran demasiado peligrosos o habían de todo un poco. Bueno, en el caso de Candelas no era muy peligroso porque él mismo tenía su código ético. Vale. Y código ético o conveniencia, ¿eh? Porque era un hombre muy práctico y sabía que en el momento en que cruzara ciertas líneas rojas ya no había vuelta atrás y que un poco lo que a él le permitían y la simpatía del público y la manga ancha que se tenía con él en las cárceles y todo eso, dependía de que él no fuera un malhechor peligroso, era como una broma privada. O sea, es verdad que lo de voy a ver si consigo robar al cura, o voy a ver si consigo quitarle a la modista las joyas, ese desafío, como ese desafío intelectual, incluso la gente hasta lo admiraba. Ujú. Decían, bueno, ya le ha vuelto a hacer candela, ¿no? Y se ha vuelto a escapar, no me digas. Era como una cosa como increíble, ¿no? Daba espectáculo en muchos sentidos. Y era como el que me dices, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de dar espectáculo era su profesión de verdad. Y a ver cómo la monto más gorda, ¿no? Ujú. Pero su simpatía y la benevolencia y el que lo miraran con buenos ojos y tal, dependía siempre también de que él ni hiriera a nadie, ni matara a nadie, ni tuviera delitos de sangre detrás. O sea, él sabía, había como dos agravantes en los juicios, que eran los malos tratamientos y las fracturas. Las fracturas era coger una palanca y romper todo lo que había en la casa, los baúles, los armarios, lo que fuera, y los malos tratamientos era herir a la gente, romperle los huesos, hacer daño, ¿no? Entonces él nunca cruzó esas dos fronteras. Que los demás bandoleros, que sí eran bandoleros de vocación y no eran actores, sino que eran realmente malhechores, obviamente el resto de los bandoleros eran peligrosísimos, eran complicadísimos y había bandoleros urbanos que se dedicaban a asaltar las casas como Candelas, incluso sin violencia con las ganzúas, ¿no? Lo que llamaban ser espadista. A él se le acusa de espadista y de tomador del dos. El espadista es el que abre las cerraduras con las ganzúas y el tomador del dos es el carterista. O sea, como los carteristas que hay en la Puerta del Sol. Entonces eran como delitos menores, ¿no? Pero luego los bandoleros de la sierra que atracaban las diligencias
Eran violentos, por supuesto. Y luego, a medida que avanza el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, cuando entra el ferrocarril, entramos en una época nueva de bandolerismo donde se vuelven más violentos todavía, ¿no? Con el tema de los ferrocarriles. O sea que sí, mucho ojito, claro. Y cuando se formaban en bandas, pues podían ser muy peligrosos, obviamente, ¿no? No es una cosa, la hemos romantizado mucho. Y es verdad que está Curro Jiménez y está esa imaginería de que los bandoleros, digamos que asaltaban a los caciques y luego repartían entre los pobres y tal. Pero claro, a ver, asaltaban a la gente que había acumulado Ya. y luego repartían entre los que eran sus amigos, que eran gente del pueblo. O, si lo miras así, pues sí que redistribuían riqueza, obviamente. Pero tengamos en cuenta que muchos de los bandoleros eran gente que salió de la guerra de la independencia y no sabía qué hacer con su vida. O Ujú. sea, guerrilleros que estaban luchando contra las tropas napoleónicas o contra los 100.000 hijos de San Luis y tal, y que luego se quedan sin forma de sobrevivir y entonces pues se refugian en las sierras y se ponen a delinquir. Así que, pues sí. Mm. Luego también te quería preguntar por la presencia de los libros en sí en la novela, porque ya hemos mencionado antes que los libros también tienen mucha importancia dentro del desarrollo de la trama. Y te quería preguntar, claro, porque en aquella época había mucha censura y demás, ¿cómo conseguían saltar, saltarse esa censura? Bueno, un poco el que nos guía a través del mundo de los libros en la novela es Antonio Millar, librero, liberal, una persona muy comprometida, un personaje fascinante, la verdad. Hizo una de las primeras revistas, digamos, publicitarias, como el que leer en España, que era la Bibliografía Nacional y Extranjera, que era una revistilla donde él tenía su catálogo de libros que traía de fuera y tal, y la iba distribuyendo y se podía... Era una revista de novedades, ¿no? No. Literarias. Entonces, podía uno suscribir y entonces iba sabiendo lo que se iba editando en España, lo que se traía de fuera, las traducciones nuevas, una pasada. Y, y además una persona muy comprometida con el progreso que traía la ciencia, la tecnología de fuera, que luchó con, o sea, que iba a Calomarde a presentarle los proyectos y a hablar, aunque él luchaba contra Calomarde como liberal en la milicia nacional y cuando había que sacar el fusil lo sacaba, pero luego como librero gestionaba también los proyectos, iba a Calomarde y presentaba el proyecto y decía, quiero traer de Francia el diccionario tecnológico, que son 12 tomos, Ujú. necesito una licencia para poder editarlo, necesito que me concedan un tiempo de exclusividad y que los franceses no se enteren para que no inunden el mercado y me lo hundan. O sea, era un empresario editorial muy contemporáneo en eso. O sea, tenía buenas ideas y, y es muy bonito estudiar su vida, ¿no? Y su profesión, ¿no? También hacía esto de las suscripciones y los tomos por entregas, todas estas cosas, ¿no? Es una pasada. Y bueno, se cuenta como él pedía muchas veces los libros fuera, se utilizaba la tinta invisible, la tinta simpática, igual que la usaban los liberales, pues también se usaba para pedir libros que no estaban permitidos. Se cuenta cómo se pasaban los libros de Matute por la frontera, escondidos bajo los toneles de vino de Burdeos, o sea, se traían los libros franceses ocultos debajo de la... Luego tenían que pasar la frontera de Francia y tenían que pasar la frontera de Madrid. O sea, Luis Candelas era de los aduaneros precisamente que registraban para que la gente no metiera cosas de Matute y no pagara los impuestos correspondientes. O sea, él trabajaba en contribuciones, trabajaba en la valla de la entrada de Madrid Ujú. en las aduanas, ¿no? Ujú. Entonces, pues estas eran algunas maneras, ¿no? Pero luego, pues muchas veces, pues había que esconderlos y a pesar de todo, cuando los editores sabían que el dinero estaba en lo prohibido. O sea, había muchas librerías especializadas en catecismos y en libros que no tenían ningún problema y esas tenían su público, ¿no? Yo vendo Biblias, yo vivo catecismo, yo vivo mis cosas y no tengo problema. Pero los comerciales, los editores más
desafiantes, más valientes, sabían que en los libros prohibidos y en los libros que se traían de Francia y en los libros que se traían de Inglaterra con aventuras, con amoríos, con los amantes, en todo ese desafío es donde estaba el dinero. O sea, el lector lo que quiere es leer lo que le sorprende, lo que está prohibido, lo que le hace vibrar, lo que es aventurero. Y entonces se metían unas multas impresionantes. O sea, se decía, pues 50.000 reales a tal editor que acaba de sacar este panfleto obscenísimo. O sea, la palabra obscenísimo aparece en las multas que les ponían a los que traían novelas de ficción como las que nos gustan leer ahora, ¿no? Y entonces también los lectores, los burgueses, las burguesas sabían quién los traía, cómo los tenían que pedir, de qué manera medio secreta para que nadie se enterara de que ellos estaban comprando el material ese picante o el material, digamos, digamos, poco moral a los ojos de los censores, ¿no? O sea que, pero vamos, ellos tenían claro que eso era lo que el público quería y que al público había que darle lo que querían, eso se vendía muy bien. Entonces, pues a veces se arriesgaban y los multaban y cerraban y volvían a abrir con otro nombre y cosas de esas, ¿no? O sea que, como podían. Y ahora, y los lectores, los lectores y lectoras que han leído ya la novela, ¿qué te han ido contando? ¿Cómo está haciendo la aceptación de Luz de Candelas? Bueno, yo creo que la novela se prohibiría si estuviera en tiempos de Calomarde, ¿no? Porque esa sensación vibrante del escándalo era lo que yo quería conseguir con la novela, ¿no? Aunque nosotros no nos escandalicemos porque estamos ya, pero solo de ver a Zorrilla, el pobre, lo que se escandaliza y cómo se le queda la mandíbula hasta el suelo cada 2 por 3. O sea, Candela dice cosas que están completamente fuera de lugar para el siglo XIX. O sea, es completamente irreverente, apóstata, sinvergüenza y lo que quiere es estar constantemente en el centro de atención, escandalizando a la gente y rompiendo barreras, ¿no? La libertad en estado puro, ¿no? Entonces, esa sensación del escándalo y la sensación del tiempo novelesco. O sea, a mí yo lo que quería era que el lector notara que cuando Candela sale a escena, el tiempo cambia, se revoluciona, salta por los aires, es explosivo, todo puede pasar. O sea, esa emoción, ese entusiasmo, esa sensación hirviente que hay en el aire cada vez que sale Candelas, que es lo que nota Zorrilla. O sea, es que a él, el ídolo está ahí por eso, ¿no? Porque la vida de Zorrilla es muy normal, muy monótona, y cuando aparece Candelas, y por supuesto Candelas tiene mucha preparación, no improvisa. O sea, cuando él sale a escena es porque ya lleva un mes preparando lo que va a hacer. O sea, es un actor profesional de la calle. Y eso es lo que a Zorrilla le fascina, ¿no? Porque él dice, ojalá yo consiguiera en un teatro, en una noche, lo que consigue Candelas en 10 minutos en la calle. Que todo el mundo deje de hacer lo que está haciendo y que solo le presten atención a él y que se lleven las manos a la cabeza, ¿no? Esa impresión, ese cambio en el alma, esa transformación es lo que Candelas consigue a base de mucho trabajo y mucha experiencia, ¿no? Y mucho talento, carisma, personalidad. Entonces, pues yo creo que la gente eso lo nota, ¿no? Cuando leen la novela, notan que la novela está viva, que la novela tiene mucho humor, que la novela tiene momentos de bajón y tiene momentos dramáticos, pasionales, tipo Los Miserables, pero que también tiene un lado muy loco, muy disparatado, porque yo te digo que algunas escenas, yo cuando las pensaba, o sea, pensaba en Mortadelo y Filemón, o sea, te lo juro, o sea, a Luis Candela lo llamaban el Mortadelo del siglo XIX, tenía como 200 disfraces. Yo quería que fuera todo un disparate, o sea, que la sensación que tuviera el lector fuera esa y que la sensación que tuviera Zorrilla es, como esto es más grande que la vida, ¿no? No puede estar pasando de verdad. Entonces, recuerdo la escena en que están manteando a Fernando VII. Yo casi puedo ver la viñeta de la tía y del superintendente Vicente, que es el padre de Zorrilla, llegando corriendo y diciendo, por Dios, bajen a ese hombre ya, que lo van a matar. Y todo el revoltillo, cuando se cae Fernando VII, ese revoltillo de la viñeta donde aparecen todos los brazos y todas las piernas cruzadas. O sea, esa cosa tan de Ibáñez, yo sí que la quería
reflejar, ¿no? Que tuviera momentos que dices, qué locura, madre mía, la que han montado en un minuto. Y todas las escenas que tiene Candelas en las tabernas, donde se empiezan todos a desternillar de la risa con los chistes malos y ruedan por el suelo y se sujetan la tripa que no pueden parar. O sea, es una cosa que son escenas que son atípicas de la novela histórica. O sea, yo sé que tú lees mucha novela histórica. Este tipo de cosas no suceden en las novelas históricas. Efectivamente, no. Ese descarrilamiento que es casi surrealista, era lo que yo quería conseguir. Y a mí me parece que ahí es donde está la originalidad de la novela, ¿no? Que tiene sus partes serias, sus partes dramáticas, su parte histórica, pero también tiene partes que son una locura, ¿no? De lo que te ríes y esa complicidad. Al final te tiene que acabar cayendo bien Candelas para poder entender lo que los propios madrileños experimentaban con él. O sea, esa simpatía, esa complicidad, esa cosa de joder, qué traviesillo, pero qué bien me cae. O sea, es esa cosa, ¿no? Y era necesario hacer reír al lector para que entendiera porque él caía tan bien, ¿no? Tan simpático, tan encantador, ese charming que tiene, ¿no? Sí. Sí, y la verdad que sí, que por lo menos en mi caso lo has conseguido porque también al leer la novela pues también pues me reí con estas partes de humor y sobre todo la escena que has mencionado cuando mantean a Fernando VII, cuando leía esa parte de que esto que es, o alguien del pueblo manteando a, a Sí, un no, monarca. es verdad, pero es verdad que, bueno, también se cuenta que eso lo hacía Fernando VII de verdad, que él se disfrazaba y en el tiempo de carnaval, que el Pedro Chamorro, todos estos eran unos chabacanos y le gustaba mucho el cachondeo y tal, ¿no? Pero el hecho de que el carnaval, o sea, las grandes situaciones de la vida de Candelas suceden todas en carnaval. Y esto es histórico, o sea, él se casa en carnaval, un martes de carnaval, y cuando hace su gran robo a la modista de la reina es en carnaval, porque el carnaval es lo esencial de Candelas. Y don Juan Tenorio empieza en los carnavales. O sea, el carnaval es y esos disfraces, esos juegos, esos roles, esos personajes. Ahí es donde está la esencia. Es una novela también muy sobre el teatro y sobre actuar y sobre el personaje público que es Candelas, que no es el Candelas real, es la imagen que se han hecho de Candelas. Y es mucha actuación, va mucho el tema del teatro ahí y de cómo actuar en la esfera pública para conseguir crear un personaje icónico con una ropa concreta, muy vistosa, muy cantosa, que enseguida lo puedan reconocer, que le hagan las canciones, ese mito, ¿no? Él es un mito viviente en realidad, él crea su mito viviente y crea ese personaje tan cercano, tan majo, tan preocupado por sus vecinos madrileños. Pero en realidad, claro, detrás de todo famoso es un ídolo con pies de barro, detrás de todo famoso hay mucha ambición y muchas veces mucho egoísmo, ¿no? Porque para llegar hasta ahí arriba muchas veces hay que manipular a los demás o utilizar a los demás. Y ahí es donde está el punto flaco del famoso y el punto flaco de Candelas, ¿no? O sea, Perfectamente. al final Zorrilla se siente muy manipulado y no siente que tenga una verdadera amistad. Dice, tú me estás utilizando y estoy harto de estar para ti, ¿no? De estar en tu sombra. O sea, la idea es que Zorrilla necesitaba Candelas para salir de la sombra del padre. Pero luego hay otro paso más adicional. Tienes que salir como adolescente, tú tienes que salir de la sombra de tu ídolo para poder ser tú mismo. Destruir al ídolo que has creado y que te ayudaba a dejar a tu familia de origen, a dejar la sombra de los padres, y luego ese ídolo ya cae. O sea, todos hemos pasado, yo creo, por eso, ¿no? Tenemos nuestras figuras de referencia en la adolescencia, Sí. pero luego eso hay que superarlo también y decir, vale, no era tan bueno como parecía, no era tan... O sea, él tiene también su lado humano, su lado débil, no es cuestión de idolatrarlo, más allá de lo que me ayudó cuando yo lo necesité cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Entonces, pues un poco el camino el camino de todos. O sea, me parece que ahí es donde está la universalidad de la obra, ¿no? Que cualquiera se puede reconocer con ese proceso, ¿no? De llegar a ser un adulto, de llegar a asumir la propia responsabilidad, la propia vida, sin muletas, ¿no? Sin la muleta
del ídolo y sin la muleta de los padres, ¿no? O sea, creo que ahí está. Efectivamente. Mm. Y ahora te quería preguntar por la fase de promoción, porque con la promoción de Luz de Candelas, pues has ido a un montón de sitios, a Úbeda, fuiste a la Feria del Libro de Cartagena, después también volviste a Cartagena a Santos Ochoa. ¿Te falta algún sitio por ir para promocionar la novela o ya has terminado la promoción? Me faltan muchísimos. No, la verdad es que Falta bastante. empezamos a promocionar en septiembre y por lo menos un año tienes que estar apoyando al libro, ¿no? Para que tenga, y vienen las ferias del libro ahora, o sea que sí, sí. Yo he estado dentro de lo que cabe, fíjate lo que te digo, Kiko, de septiembre a diciembre tampoco hay muchas posibilidades de promoción, porque las ferias del libro son pocas, Ujú. no hay eventos tampoco al aire libre. Y luego de diciembre es prácticamente inhábil, porque en diciembre la gente ya está en otras cosas, las librerías están en plena campaña de Navidad y no hacen presentaciones, ni hay charlas, ni nada. Entonces, yo creo que la primavera va a ser muy fuerte también de intentar ir a sitios. Me faltan muchos sitios, obviamente. Y además, el tema es que he tenido que promocionar a Candelas y he tenido que promocionar el proyecto Carón de Efectivamente, Minotauro, que salió justo antes del verano y entonces se me han juntado un poco las dos promociones porque Minotauro también, o sea, yo creo que el Proyecto Carón es un librazo y me costó muchos años de investigación y un esfuerzo de imaginación muy grande y claro, quería apoyarlo, creo que se lo merece. Entonces, he tenido que compaginar un poco las dos promociones con públicos que muchas veces son diferentes, que el público que le interesa una cosa o también eh, es una cuestión un poco de tirarse a la piscina, ¿no? Y de probar cosas, pero yo entiendo que a veces la gente tiene sus preferencias, ¿no? Y que son públicos que a veces son distintos. Entonces, pues eso, he tenido un poco que estar en los dos frentes, pero bueno, estoy muy contenta y bueno, son dos obras de las que yo estoy muy orgullosa, ¿no? De las dos. No te diría que de una más que otra. Entiendo que Luz de Candelas es un libro muy para todos los públicos, muy popular. Creo que Proyecto Carón es más para un lector valiente, más que le vayan más los desafíos, que le quiera reflexionar sobre ciertas cosas y que le guste la aventura y le guste el fantástico, le guste la ciencia ficción, pero es un lector más digamos, más atrevido, ¿no? Y Ujú. Luz de Candelas yo creo que la puede leer cualquier tipo de persona. O sea, creo que es un libro que va a gustar a cualquiera. O sea, que va a gustar a gente mayor. De hecho, ya lo estoy comprobando, ¿no? O sea, que gusta a gente mayor, que gusta a gente de edad y que gusta a gente un poco más joven, ¿no? Porque es un libro muy asequible, muy ligero de leer, está en presente, tiene mucha acción. Cada vez que sale Candelas es un totum revolutum con mucha... Tiene Ujú. aventura, tiene las persecuciones con los carruajes, tiene las fugas de la cárcel, tiene la parte romántica con las mujeres, que es muy bonita, la historia con Lola, que es preciosa, muy pasional, y luego tiene la parte de humor, pero está escrito en un estilo muy teatral, porque Ujú. como a mí me gustaba que la idea, yo cambio, a veces cambio de registro y la gente me dice, Ana, pero ¿cómo cambias de una novela a otra? Digo, es que para mí es importante que la forma y el fondo vayan de la mano. Entonces yo Claro. siempre le doy la forma que creo que el tema necesita y que el universo necesita. Entonces aquí, al ser una novela sobre el teatro, las descripciones están apuntadas, como en el Ujú. teatro. O sea, cuando tú ves el Tenorio, y era muchos alrededor del Tenorio. Yo fui a ver el Tenorio a Valladolid mientras lo estaba escribiendo, releí el Tenorio, releí el Burlador de Sevilla y quería que tuviera un aspecto teatral. Y hay algunos lectores que son actores o que están dentro del mundo del teatro y me dicen, qué logrado, Ana, porque es que lo has clavado, o sea, es que tiene un pulso muy teatral. Eso de que abre el telón, arriman sillas, sacan vasos y beben, pues esos apuntes, yo quería que los entornos se parecieran un poco a eso, que no hubiera muchas descripciones, aunque a veces sí que se describe Madrid o se escribe la librería o tal y me extiendo un poco más, pero en general es una novela con mucha acción y que es muy teatral, muy de diálogo y muy de secuencias de acción, ¿no? Tiene
la parte de los escenarios, pues tiene 4 trazos para poder entrar en lo que es la parte teatral, ¿no? La interpretación. Efectivamente, y la forma con la que está escrita la novela se nota que es una forma teatro, se me traba la lengua, sí, una forma de teatro, se nota la forma, la manera en la que está escrita. Claro, porque es que el tema del Tenorio está de fondo todo el rato. O sea, es como una canción que está de fondo, ¿no? El hecho de Don Juan Tenorio siempre está presente, ¿no? Es como algo que está latente, que va surgiendo, que igual que surge de dentro de Zorrilla, pues surge de dentro del libro hasta que llega un poco la tercera parte del libro es muy homenaje al Tenorio. O sea, la primera parte es como una No, no te oigo, se ha perdido el... ¿Me oyes ahora? Ahora sí, ahora sí. Pues te contaba que la primera parte del libro es como una ronda de tabernas, como la noche de Max Estrella, que es algo como muy madrileño. Esas paradas en las distintas tabernas de Candelas, ¿no? Que forman parte de la red de seguridad por donde él se escapaba, por donde él se fugaba. Y es una noche donde se hacen distintas paradas después de fugarse de la cárcel, que lo ayuda a Zorrilla a escaparse. Y entonces hace esas paradas con el niño Zorrilla, que claramente es demasiado pequeño para hacer algo así, pero ya está en el modo disparate, ya se ha ido el tiempo de madre, se ha ido las cosas de madre, o sea, él está, dice, bueno, hasta que aguante esto, ¿no? Es todo muy loco, pero hasta que aguante. Y entonces va recorriendo esa ronda de tabernas con Candelas por la noche, juntándose muchas veces con otros malhechores que dice, madre mía, que Dios me pille confesado, como se enteren que soy el hijo del alcalde y el hijo del jefe de la policía, me ensartan como un gorrino, o sea, está calladito el pobre, da hasta un nombre falso para que no lo puedan relacionar, pero él está, y a través de, esa es una mirada muy divertida, ¿no? Que el lector pueda vivir eso a través de un personaje así. Entonces él calladito, calladito, hace la ronda de tabernas y entonces le va contando Candelas mediante flashbacks lo que es su vida, ¿no? Y esa es la primera parte. Luego terminamos la ronda de tabernas y ya terminamos con los flashbacks y entramos en lo que es, después de esa noche, lo que es la vida paralela en presente de Candelas y Zorrilla, en el segundo tramo. Y entonces entran todas las partes de las conjuras liberales y de todo el follón que se arma político, ¿no? Y de, las angustias de Zorrilla entre un bando y otro, bueno, es la parte un poco que lleva el peso político y del espionaje y de histórico. Y luego entramos en la tercera parte, que la tercera parte es la que es completamente fusionada con Don Juan Tenorio, o sea, es un homenaje constante, o sea, es la, la apuesta con Salustiano Lózaga, que eso es Don Luis y Don Juan completamente, es la parte final de la vida de Candelas, que se parece mucho a la del Tenorio en lo que es la parte biográfica, y no es cierto Ángel de Amor, ¿no? O sea, esa seducción a esa figura que es Clara María, que es como una muy parecida a Doña Inés. Eh, entonces ahí es donde está. Y luego la parte final, ¿no? En la cárcel, con esa escena del cementerio tan potente de muertos, ¿no? Que Don Juan Tenorio sea una obra fantástica, o sea, él la presenta como religioso fantástica. Toda esa parte de que los celtas llamaríamos el Samaín, ¿no? Cuando aparecen los muertos y se funden los mundos y estás en esa situación de la mente alterada donde no sabes si estás en el mundo natural o en el mundo sobrenatural, ¿no? Toda esa sensación que tienes también en el Tenorio la quería trasladar también en la novela, ¿no? Cuando él se encuentra en la celda y ya ve que lo van a ejecutar y se encuentran en los metros finales, ¿no? Se le empiezan a aparecer, no se le aparecen los fantasmas como tal, pero tiene esas sensaciones que hay al final del Tenorio en el cementerio, ¿no? Esas sensaciones donde parece que se te va la cabeza del puro terror, ¿no? Entonces, sí hay mucho homenaje al Tenorio en esta tercera parte y una fusión clara, y ahí es donde más se ve que nos estamos acercando digamos, al momento del estreno, ¿no? Al momento en que Zorrilla ya por fin lo pone por escrito y dice, Don Juan Tenorio, aquí está el libreto, ¿no? Ya lo hemos conseguido. O sea, es el final de la gestación inspiracional, ¿no?
llegamos al parto y ya por fin tengo el Tenorio delante de la cara, ¿no? Aunque lo he estado alimentando ante toda la novela, ahora sí lo veo claro, ¿no? Y ya para ir terminando por mi parte, y como se acerca la Navidad y demás, una época de regalos, tal, ¿qué, qué lectura recomendarías para la gente que nos esté viendo en el directo y para la gente que verá el vídeo después, para autorregalarse a sí mismo o para regalar pues, a familias y amigos? ¿Qué recomendarías? Lecturas de cosas que yo he descubierto ante el año. Sí, sí, Mira, desde lo último que has leído y que te haya gustado mucho. bueno, mira, para gente que le guste novela histórica, a mí me encantan David Begil, me encanta Mario Villén, me parecen autores muy solventes, me gusta mucho lo que hacen, tienen una sensibilidad muy parecida a la mía. De ciencia ficción recomiendo Aves extintas de Minotauro porque me gusta mucho, de Simón Jiménez. De fantástico, el último premio Minotauro es precioso, de Asier Moreno Bizuete, Hija de la frontera. Es realmente, para gente que le guste Sanderson o que le guste Martin, Juego de Tronos, eh, cualquier cosa de fantástico, pues Asier ha logrado algo muy interesante. Para gente que le guste algo más con un perfil literario independiente, recomiendo El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Me parece una novela que yo siempre que la he regalado me han dicho, Joana, qué novelón. Es muy enternecedora. A la gente que le guste los clásicos, Trota Libros tiene una colección de clásicos que es impresionante. Rescatan clásicos olvidados que son preciosos y son auténticas joyas. Adiós, Mr. Chips, es muy bonita. La gente habrá visto a lo mejor la película antigua y es muy bonita. Y luego también El fantasma de la señora Muir, este tipo de novelas que te dejan el corazón calentito y que yo creo que para Navidad son muy especiales. Yo dentro de esa línea de novelas navideñas tengo El Club de las 50 Palabras, que es muy tierna y es una historia entre madre e hijo, que es así de este perfil, ¿no? Así muy enternecedora y que te deja conmovido. Y bueno, creo que en Navidad es una época muy propicia para estas cosas, ¿no? O sea que dependiendo del lector, yo creo que ahí he dejado algunas, algunas Ah, bueno, cosillas sí, y efectivamente. cada uno pues que elija lo que, según conoces a la persona, pues ya lo vas viendo. Luego, si tenéis peques, Vanessa Pérez Sauquillo hace unos libros infantiles preciosos. Y, y bueno, pues esas son un poco las recomendaciones que tengo ahí encima de la mesa. Mm. Pues nada, pues yo ya me quedo sin más preguntas que hacerte. Si hay alguna pregunta mm, de alguien que nos está viendo, pues decirle que la pueda hacer y si no, pues lo dejamos aquí. Vamos a ver si alguien ha preguntado. Bueno, yo te agradezco, Kiko, que me hayas invitado, ¿eh? Que ha estado genial. Mi primera experiencia en directo de Instagram ha ido muy bien, así que te agradezco las preguntas, que hayas estado tan atento, que hayas sabido sacarle a Candelas ahí todo el sabor, todas las capas que tiene y bueno, pues espero que si los lectores se animan con él, pues que les guste mucho, que lo disfruten mucho, que disfruten de la experiencia de lectura y que luego me lo digáis en redes porque me encantaría conocer vuestra opinión. Bueno, pues muchas gracias. Así que Pues, nada, felices fiestas y feliz año. igualmente, felices fiestas, feliz año y que sea un año cargado de más lecturas. Estupendo. Y de más inspiración y de más amistad y bueno, pues nada, a por ello. Efectivamente. Pues Gracias, nada, Kiko. pues feliz año y que pases una muy feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias a todos. Un besazo. Venga, un Chao. saludo. Hasta luego. Chao. Pues hasta aquí el último directo de este 2023. Mientras tanto, pues seguir leyendo, disfrutando la literatura y disfrutando de la Navidad. Intentaré volver con los directos a partir del 10 de enero. No sé con seguridad, pero intentaré que sobre el 10 de enero o cosas así volver con los directos. Mientras tanto, feliz Navidad y próspero año nuevo.